Queridas amigas y amigos, hermanos todos, en este cuarto capítulo de la serie La Universidad del Amor, contaremos con la maravillosa aportación de un nuevo y sabio catedrático del astral, el hermano Ramatiz, al que todos recordaréis por sus extraordinarios mensajes en la serie anterior La Voz de los Salvos. En su presentación nos dirigió las siguientes palabras: queridísimos todos, paz, amor y progreso. La doctrina espírita es un mensaje universalista, dirigido a todos los hombres, sean o no religiosos, sin pretender mezclar las sectas que desprecian su contenido, como así las distintas religiones. En la invitación llena de esperanzas y alegrías futuras, honrando el amor universal de Cristo por medio del sublime Evangelio, terminando con el miedo a la muerte y el terror al infierno, ya que tanto una como el otro no existen. Enseña la evolución del ser por medio de su esfuerzo y sacrificio, sin más privilegio que la igualdad, que al ser todos hijos de Dios, ejercemos los mismos derechos. El amor es el arma inseparable del espíritu y el bien su máxima realización. El sufrimiento y el dolor ajustan pero no castigan, purgan al espíritu de sus acciones pecaminosas, ofreciéndole la bendecida recuperación espiritual por medio de la reencarnación. En fin, la vieja divisa que decía «fuera de la Iglesia no hay salvación» fue superada por la insignia espírita «fuera de la caridad y del amor no hay salvación». Es digno de tener en cuenta por este vuestro hermano en espíritu el interés que han puesto estos queridos hermanos que me someten a algunas preguntas, con el deseo y la seguridad de que sean orientados por mis respuestas. Quiero también hacer resaltar lo hermoso que es que el hombre, el deseo de superación, porque pertenecer a una comunidad no es precisamente la pasividad ante lo que se recibe, sino todo lo contrario, tratar de superarse a través del trabajo recibido, elaborarlo y llevarlo a los demás, estando el portador lleno de sabiduría. Tú bien sabes, hermano, que esta revista va fuera de las fronteras de nuestra comunidad, y que aunque muchos hermanos se identifiquen con el espiritismo y su sabiduría, les hace ver y distinguir realidad del plano físico y espiritual de la humanidad. Pero existen otros hermanos que por carecer de este conocimiento pueden, y de hecho lo hacen, culpar a Dios de todo lo que ellos creen que no les conviene. De ahí que te hacemos las siguientes preguntas. De haberse cumplido y hecho vida el mensaje de amor y entrega que Jesús practicó en su vida terrena y que nos dejara en el Evangelio y que actualmente también nos deja por medio de su presencia mediúnica entre nosotros, ¿existiría la pobreza sociológica? ¿Morirían millones de seres humanos por falta de nutrición? ¿Se gastarían millones en armas mortíferas que siembran el terror y la muerte física? ¿Estaría la insolidaridad a la orden del día como ocurre actualmente? La transición espiritual que ya se está dando en el mundo por ser periodo de los tiempos son llegados, que preconizaron los profetas reiteradamente y que refleja el Apocalipsis de Juan, ¿se daría violentamente? Te rogamos que nos ilumines con tu sabiduría. No existiría la pobreza sociológica, siempre y cuando el Evangelio de Jesús hubiese sido la verdadera tabla de salvación para la humanidad, ya que para ello fue instituido por Jesús a partir de su sacrificio. Desgraciadamente, la vida del Maestro fue un filón para los demasiado listos,
cuando lo que está en el Evangelio no se ajusta a la realidad de vida y hechos de los que se responsabilizaron a seguir su vida y su ejemplo, pues falla lo principal, el testimonio. De ahí que se degenere el verdadero objetivo de la obra de Jesús, afincándose la fe en los poderes establecidos de una determinada iglesia, y cuentan más sus hechos dentro de una jerarquía inmensamente rica y poderosa que la obra del Nazareno, que lo fue de pobreza y para los más pobres, sin olvidar ni despreciar, claro, a los más poderosos económicamente. Naturalmente no existiría esa pobreza, ya que enseñó a compartir, y no morirían naturalmente hermanos nuestros por falta de nutrición, y como amó y enseñó a amarse y a vivir en paz, todo el gasto armamentista mundial serviría para cubrir todas las necesidades más perentorias de la humanidad, y no morirían esos pobres hermanos vuestros en esas horribles matanzas que hay entre ellos. La transición espiritual que ya se está dando en vuestro mundo es necesaria por haber sido violadas las leyes de la naturaleza y las del amor entre todos los hombres, y que para estos pueden ser felices, preciso es que sea poblada la tierra de buenos espíritus que solo quieran el bien. Estando ya como estáis en el tiempo, está teniendo lugar una gran inmigración de los que se purificarán más en el espacio por los mentores encargados, para regresar de nuevo rápidamente a vuestro mundo, y estos serán los espíritus de la nueva generación. Cuando estos planifiquen el mundo, el mal ya no tendrá poder alguno, ya que los que queden en materia, tras la transformación del planeta en disposición del bien, serán muchos más de los que en materia también queden para el mal. Quedarán pues estos últimos dominados por las fuerzas del bien de los unos a los otros. La Iglesia, más bien las iglesias, con su fausto y riqueza materiales, con su gran poder financiero y con ligarse a los poderes del mundo, sobre todo la católica, que se dice representante de Cristo en la tierra y administradora de su mensaje y doctrina, no está prostituyendo con esas prácticas la obra del amado Jesús. No son los aliados de las tinieblas para confundir a los hombres. ¿Por qué nos dan una doctrina adulterada que no concuerda con Jesús y su obra? Si Jesús vivió pobre y murió pobre, ¿por qué la Iglesia no lo es? ¿Por qué la Iglesia abortó las prácticas espiritistas que los cristianos de la Iglesia primitiva realizaban? ¿Por qué las siguen persiguiendo ahora? Te pedimos que nos hables sobre ello. La pregunta, querido hermano, es profunda, delicada y sabia. Y aunque en parte está contestada con la anterior, este espíritu abundará en ello de forma clara y concisa, como corresponde a un espíritu desencarnado con la misión de ayudaros, porque lo que no puedo, como soléis decir en vuestro mundo, es salirme por la tangente. Ni dudar que cuando las prácticas cristianas, llámese protestantes, adventistas, espiritistas y muy en particular la católica, etc., no son las que siguen fieles a la obra de Jesús, son prostitución de la verdadera religión y por lo tanto están dentro de la confusión que estáis viviendo en vuestro hábitat planetario en los últimos tiempos. Cuanto más confusión, menos probabilidad tiene el hombre para seguir el verdadero camino, ya que los mismos espíritus de las tinieblas influyen en la confusión por medio de los representantes de la religión. Es natural, aunque no podemos aceptarlo, que nieguen las prácticas espiritistas, como me niegan a mí como espíritu. La verdad, además de molestar a muchos, también desenmascara a otros. El dinero, desgraciadamente, es la prisión del hombre,
ya que cuanto más tiene, más desea, y los representantes de esas iglesias están también tentados por el vil metal. Pero como son las obras las que cuentan, observar quién da al César lo que es suyo y a Dios lo que es de él, por lo que el Espíritu os sugiere que antes de tirar la piedra veáis si están limpios de culpa. Desgraciadamente, en este nuestro mundo, en lugar de reinar la paz y el amor, impera el mal que se manifiesta en la opresión del fuerte hacia el débil y desvalido, con sus manifestaciones de hambre y miseria para un amplísimo sector de la humanidad. Preguntamos, ¿es el hombre propietario de lo que posee? ¿Cuál es la misión del rico entendiendo por riquezas no solo las de carácter material? ¿Cuál es el límite del compartir? Desde el punto de vista de vuestro mundo, lo que el hombre posee es suyo. Desde el punto de vista espiritual, no. Ejemplo palpable fueron los apóstoles y en la Biblia está que todo lo compartían en común, ya que lo que de uno era de todos. La renovación que ya va a sufrir vuestro mundo es para eso precisamente, para volver a ese origen de amor y desinterés mutuo. Por lo tanto, la misión del rico es compartir con los más desheredados. El límite de compartir no existe. Está en el grado de elevación y evolución espiritual de la persona. Jesús dijo, a los pobres los tendréis siempre con vosotros, y los pobres son sus predilectos, y sabemos que en el astral no existe el error, y que los pobres cumplen una deuda kármica. No obstante, preguntamos, ¿quiere ello decir que la pobreza sociológica es buena? ¿Es querida por Dios? ¿A qué tipo de pobreza se refiere Jesús? ¿Quieres determinarnos la diferencia entre pobreza sociológica y la opcional? La pobreza sociológica demuestra primeramente el grado de deshumanización de aquellos pueblos o naciones que no buscan el equilibrio necesario para que esto no ocurra. La pobreza puede ser buena si no es lamentable y triste. No puede ser querida ni aceptada por Dios, ya que mientras a muchos les sobra, a tantos otros les falta. Este espíritu os ruega que las preguntas no sean muchas dentro de la misma, ya que el resumen es extenso y las contestaciones en su mayoría son parecidas, así como las preguntas. El espíritu que reencarna en el seno de una acaudalada familia para ayudar y compartir las riquezas con seres desheredados y de escasos recursos materiales, si luego incumple ese compromiso aceptado en el astral, está decidiendo con su torpe conducta que su futura existencia física sea tan pobre y miserable como la de los seres que se niega a ayudar. No dudar un solo instante que todo acto de amor y caridad, como lo es compartir y ayudar, es recompensado por el efecto de una causa justa, como lo será nefasto por otra injusta en próximas vivencias. El espíritu debe declarar que hay hermanos famosos y acaudalados aparezcan como presidentes o presidentas de alguna causa, como vosotros lo llamáis benéfica. La mayoría de las veces no es sino un escaparate para lucir joyas, pieles, vestidos que van en contradicción con la verdadera obra de amor. La mejor obra es aquella que se hace anónimamente y llegando a la misma puerta del que la sufre. Una existencia física vivida en la miseria y las privaciones tiene mayores posibilidades de ascenso evolutivo. ¿Sensibiliza al espíritu la inseguridad económica y la escasez de medios para subsistir? Si partimos, como hemos enseñado, que hace falta el dolor para el progreso y es aceptado, claro que sí.
¿qué opina el espíritu de la diversidad existente de juegos de azar y la multitud casi masiva que participan en ellos? ¿Es perjudicial para el alma ese deseo obstinado y ambicioso por conseguir fortuna fácil y sin esfuerzo? El espíritu no opina, siente, ya que el hombre está acogido por todas estas tentaciones de los juegos, donde acrecienta un día más su egoísmo y se vuelve más selvático cuando no consigue todo aquello que busca. En nuestro mundo hay personas inmensamente ricas que todo lo poseen y otras viven sumergidas en la miseria más absoluta y en unas condiciones infrahumanas. ¿Por qué existe esa desigualdad tan extrema? Esta pregunta ya queda expresada en alguna de las anteriores, referente a la ley efecto-causa. Hay personas que acumulan fortunas a costa de la degradación moral, destrucción física de otros seres, induciéndolos a la prostitución, a la droga y a otras tantas aberraciones odiosas y repugnantes. Se encadenan peligrosamente estas personas a las entidades tenebrosas y sobrecargan considerablemente su karma con esa conducta tan depravada e insensata. Si estos seres que destruyen moral y físicamente a sus semejantes tan cruel y deshumanizantemente pudieran verse cómo se sentirán en el astral en el futuro, hoy aún en materia pedirían el peor castigo. Desgraciadamente, están prisioneros en los tentáculos de los que habitan en las tinieblas, y ellos les dirigen y protegen. Cuando el espíritu toma cuerpo en el seno de una familia bien acomodada, con todos los medios a su alcance para adquirir una buena cultura, ¿está predestinado a cumplir una gran misión? Sabemos que la pobreza también nace en superdotados, pero la carencia de recursos les impide conseguir una cultura superior. ¿Nos podrías aclarar esto? El hombre, dentro de su libre albedrío, escoge aquello que cree conveniente y se esfuerza aún más cuando no se tienen los medios suficientes para conseguirlo. En esto el espíritu quiere expresarse con suma claridad. Tenéis testimonios de personas bien acomodadas, sin dificultad alguna para estudiar y sin embargo su inteligencia no les acompaña. Y otros sin medios ni recursos por su pobreza han sido verdaderos genios, que quedaron y quedarán para testimonio. Sabed que toda buena misión está predestinada, lo mismo en la riqueza que en la pobreza. En la tierra se suele decir que unos nacen con estrella y otros estrellados, y el dicho se convierte en realidad. ¿Nos puedes decir su significado? Todos los dichos están bien aceptados por una sociedad en ignorancia espiritual, pero no en los niveles de conocimiento evolutivo. La realidad está palpable en lo que es real, y vuelvo a la ley de causa-efecto. Sabemos que la pobreza alcanza el mayor progreso, pero en cambio la rechazamos y huimos de ella. ¿Por qué esa rebeldía por nuestra parte? Si todo vuestro planeta viviera en la indigencia total, sería perfectamente aceptada su condición de vida. Pero al haber por tanto esa gran desigualdad, difícilmente el hombre se conforma con lo que para él es una injusticia. Cuando la verdadera obra de Jesús se pone en práctica y se acepta la evolución del espíritu, esto no ocurre, porque el hombre se sacia de su sabiduría. ¿Nos puedes hablar de las riquezas que hay en la Atlántida? Me refiero, cuando digo riquezas, para la subsistencia de la humanidad. También creo que hay tierras sin explorar por el hombre. ¿Podrías hablarnos sobre todo esto? Cuando se incline más vuestro eje terráqueo, será como poner un recipiente de agua al revés. Este se vaciará. Esto es lo que ocurrirá con vuestro planeta.
y surgirá la nueva vida virgen que duerme pacientemente esperando el día del amor universal. ¿Es afín el estado de pobreza y riqueza a todos los mundos existentes o solo a los mundos primitivos? Bien has dicho, hermano, solo a los mundos primitivos, y el vuestro es de los que más. La gente acomodada que está afiliada a la UNICEF, ¿crees que toman conciencia del problema que tienen esos pobres hermanos o los donativos son rutinarios para ellos? El espíritu no quiere creer que algo tan maravilloso como la UNICEF, los donativos sean rutinarios o por aparentar. Toda buena obra debe de hacerse en conciencia, dando siempre pasando el límite de lo posible y en total secreto. Entonces, esta será una hermosa obra. Dice la Biblia, con el sudor de tu frente comerás el pan. Génesis 3:19. Y en las relaciones humanas se manifiesta muchas veces la explotación del hombre por el hombre mismo. Preguntamos, ¿a qué se refiere el texto bíblico? ¿Es el trabajo intrínsecamente malo? ¿Es un castigo de Dios? ¿Cuál es el fin primero y último del trabajo? ¿Se trabaja en el astral? ¿Es un medio de santificación y progreso? Te pedimos que nos ilumines al respecto. Ganar el pan con el sudor de tu frente está claro que quiere decir vivir en la honradez del trabajo, ya que dignifica al hombre, nunca la explotación de una persona para que la otra pueda vivir cómodamente, sin otro sacrificio que la propia explotación. Todo trabajo al margen de la ley de Dios y que no sea ganado con el simbolismo de el sudor de tu frente no es digno para el hombre. El trabajo, por lo tanto, es intrínsecamente bueno. Por él, el hombre se labra su camino y nunca un trabajo es un castigo, sino toda una bendición. La persona que busca desesperadamente un trabajo estable y no consigue hallarlo, está pagando una deuda del pasado debido a que no respetó ni valoró en su momento el trabajo tan provechoso y necesario para todo ser humano. Este problema está dentro de ese cúmulo de deterioro social que abarca determinadas personas o hermanos y que naturalmente, al aceptar la ley causa-efecto, por necesidad, tienen que pagar por esto. Al espíritu no le agrada lo de pagar una culpa, ya que bastante dolor es carecer de un trabajo. Dejémoslo ahí, como el equilibrio del progreso. Todos los trabajos honrados son dignos y merecen el mayor respeto, pero dentro de esos trabajos o profesiones hay personas más responsables, disciplinadas y sumamente competentes para desempeñar dicho cargo. ¿Se califica positivamente este buen hacer laboral en el expediente sideral que es imperecedero y eterno? Cuando una persona o hermano responsable de un trabajo se recrea y supera cada día más. Hay quienes aparentemente sumamente espiritual y sin embargo carece de esa responsabilidad hacia el trabajo. Si, como sabéis, para entrar al grado de espíritu puro tiene que haber una perfección en su totalidad, así será calificado en su expediente sideral. Trabajando honradamente no se alcanza una fortuna, pero a veces el hombre no se conforma y explota y tiraniza a sus semejantes para conseguir posesiones a costa de lo que sea. Los herederos de estos bienes mal adquiridos son lobos afines de la misma camada. Es muy raro que una fortuna que se hace en esas condiciones los herederos no sepan cuál fue su procedencia, incurriendo en igual delito, ya que son beneficiarios e encubridores, y en tal caso debieran, en lo posible, reparar ese grave problema, ayudando o protegiendo a los herederos de los que fueron explotados.
Queridos todos, llegamos al final del capítulo 4 de la serie La Universidad del Amor. Como veis, todo cuanto nos llega desde el astral de la luz rezuma por doquier la sabia energía del Creador. Y como siempre, nos muestran y hacen partícipes todos sus enviados que con su amor nos advierten y nos enseñan lo mejor y necesario para conseguir la emancipación de nuestro espíritu de la cárcel ocasional de la carne, como si hiciera nuestro amado Jesús bajo la grandeza de sus enseñanzas y las leyes de nuestro Padre, para que a través de su sabiduría progresemos y evolucionemos hasta poder alcanzar y gozar de sus distintas moradas en los planos maravillosos del astral. También habréis comprobado cómo no es la primera vez que nuestros hermanos espirituales denuncian la falsía hipócrita y el amor al mundo del César de la Iglesia Católica. Solo en Roma el Vaticano posee casas por valor de 4 millones de euros y en ellas no hay pobres ni refugiados, sino un montón de chufados y VIPs que pagan alquileres ridículos, vuelos en business class, ofrendas de los fieles invertidas en empresas como Exxon o Don Chemical, protagonistas de desastres ambientales, patrimonios inmobiliarios multimillonarios, como el piso de un cardenal restaurado con el dinero destinado a niños enfermos, lingotes de oro, supermercados con mercancía no existente y millones de euros en gastos sin justificar. Bien vendría todo esto, pues hacer una profunda reflexión y poner luz a tantas tristes y comprometidas sombras almacenadas a través de los siglos. Hasta la próxima semana y con un profundo y sincero abrazo fraterno, os deseo paz, amor y progreso para todos.
so great a treasure words will never do. Surely, if this is promises are mine to give you, mine to each one given memories to Angeles, all could be, should you move both earth and sea. Angeles, I could feel all those dark clouds disappear.